a 171 años de la primera campaña de Juan Manuel de Rosas y a 126 años de la solución final consumada por el general Julio Argentino Roca en la segunda. 3.000 kilómetros en los sitios por los cuales transcurrieron las dos campañas del desierto. Recorrida por Toay y Macachín en La Pampa, bajando por San Miguel del Monte en Buenos Aires y pasando por Choel hasta llegar a Río Negro y a los contrafuertes andinos, allí donde se juntan los ríos Limay y Neuquén. Las campañas del desierto. Una crónica de viaje de Luis Frontera. Página 25. Estoy viendo salir el sol en la ciudad de Bolívar, que es mucho más conocida por Marcelo Tinelli que por la batalla de San Carlos. Y es como si el amanecer se calzara espuelas de fuego para correr por la pampa. La batalla de San Carlos fue más grande y participaron en ella más tropas que muchas de las batallas que nos dieron la independencia. Bolívar hoy tiene 33.000 habitantes y está en el centro oeste de Buenos Aires, a 330 kilómetros de Bahía Blanca. La opinión de los historiadores es que Calfucurá perdió la batalla de San Carlos. Todos coinciden en que perdió. Contra 1.800 hombres que estaban al mando del general Rivas, siendo indios muchos de los soldados del ejército argentino. Pero en Bolívar hay un hombre que dice lo contrario. El hombre dice que ganó Calfucurá y cree poder demostrarlo. Se llama Eduardo Márquez Llano. Tiene 65 años y sus antepasados vinieron con Garay y es nieto de un hombre que peleó en San Carlos. Eduardo Márquez Llano es un típico sabio. Con él nada es lo que es, sino que puede ser lo contrario. Me lleva por la ruta 63 hasta el pueblito de Unzué, lugar de la contienda en marzo de 1872. Y explica por qué ganó Calfucurá. Catriel, en esa batalla, hay que recordarlo, peleó en contra de Calfucurá, porque Catriel era tehuelche, pero Catriel hablaba mapuche, porque ese idioma era como el inglés de aquella época, era el idioma comercial de toda la Pampa. Calfucurá venía con 200.000 cabezas de ganado. El combate duró 1 hora y los indios se llevaban el ganado y tomaron prisionera a la tribu de Raninqueo, toda entera, y Raninqueo peleaba para Rivas. Calfucurá envolvió al ejército, lo lastimó, le robó 2 regimientos y cuando la hacienda había pasado, se retiró. Una prueba de que no perdió es que 2 meses más tarde destrozó al 5º de caballería. Calfucurá murió poco antes de la campaña del desierto, a los 86 años, víctima de un ataque de peritoneo. Página 26. Tiempos duros de la campaña del desierto, difíciles de juzgar a la distancia. El cacique Emiliá Curá, Piedra de Oro, en Guaminí, vendía mujeres, niños y hombres a 2.000 pesos. Pero muchos familiares que llegaban hasta ahí se enteraban de que sus seres queridos ya no estaban en el lugar, pues habían sido trasladados al lejano país de las manzanas, Neuquén, o que por ser chinoras bonitas, como decían los indios, se encontraban cautivas en alguna tribu. Hay que atacar al indio, gritaba el poeta José Mármol en la Cámara de Diputados en 1863. Pero entonces surgía la opinión diferente de Adolfo Alsina, que creía que no era ese el mejor camino, porque si se lograba que los indios alternasen con la cultura civilizada, el sometimiento, según Mármol, llegaría solo y con menos muertes. Eran también los tiempos terribles de la guerra contra el Paraguay. Por entonces hubo una frase muy sugerente de Miguel Cané que es bueno recordar. Dijo Miguel Cané: recurramos a Julio Roca, porque cuando Roca está asustado no le tiene miedo a nada. Adolfo Alsina murió en 1877 y mientras Chile se preparaba para la guerra contra Perú, cosa que distraía a su ejército y su apoyo a los mapuches, Julio Roca se aprestó para cumplir con una antigua promesa personal que había efectuado durante una de sus discusiones con Alsina. Había dicho Roca: hay que arrojar a los indios de todos los campos argentinos. No hay que dejar ni uno solo vivo, ni un solo indio a la espalda. Yo me comprometo a realizar esa tarea y necesito 2 años. 1 año para prepararla y otro año para efectuarla. La suerte de los indios entonces estaba echada. Página 27.
La primera etapa de la campaña del desierto fue realizada entre mayo y julio de 1879 al mando de Julio Argentino Roca y resultó ser el golpe final del paulatino proceso de exterminio y desarticulación cultural que se estaba llevando a cabo contra el indio desde hacía 50 años, o si se quiere, desde la llegada del español. Los resultados inmediatos de la campaña fueron la eliminación de 6 caciques principales y la muerte de 1.600 indios. Se tomaron presos 10.000 indios. Se estableció una nueva frontera nacional real en los ríos Negro y Neuquén. Se ganaron 15.000 leguas de tierras, en donde posteriormente se crearon pueblos y colonias en las márgenes de los ríos Colorado, Negro, Neuquén y Santa Cruz. Se abrieron y se facilitaron las comunicaciones del interior hacia el litoral. Se extendió la red telegráfica militar. En octubre de 1880, gracias al reconocimiento de muchos argentinos, Roca asumió la presidencia de la Argentina por el voto popular y la volvió a ejercer en 1898. El ejército de Roca actuó mediante 5 columnas y con un total de 6.000 hombres. La primera división al mando de Roca, compuesta por 2.000 hombres, 105 de los cuales eran indios. Esa división marchó de Caroé hasta Choel y ocupó todos esos terrenos sin combatir prácticamente, sin enfrentarse con indios bravos. Uno de los bastiones más importantes eran los indios que no estaban cuando avanzó Roca. La segunda división estuvo al mando del coronel Nicolás Levalle y estaba compuesta por 450 soldados, de los cuales 125 eran indios. La tercera perteneció al comandante Eduardo Racedo, la cuarta a Napoleón Uriburu y la quinta al teniente coronel Lagos. Las campañas del desierto. Una crónica de viaje de Luis Frontera. Las campañas del desierto.